Bueno. ¿Entendido? Lo que sería interesante que vean. Comenzamos, Roberto. Bueno. Bien. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Roberto Sabiansky, soy asesor académico de OLAMI y queremos darle la bienvenida a este webinar que se organiza conjuntamente con GIZ sobre herramientas para la prevención de conflictos en proyectos mineros. Este webinar va a ser grabado y por otro lado va a ser también transmitido por YouTube. Quisiera dar la palabra para darnos una bienvenida a la vicepresidenta de OLAMI, Ana María Araníbar de Bolivia. Ana María, tenés la palabra. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, Roberto, por la introducción. Me toca mencionar que la organización de este evento se la debemos en gran medida a Nicolás Maeling, principal asesor para la región de la cooperación alemana PIS, con quien vinimos conversando sobre la necesidad de poner en la agenda del sector minero el tema de las relaciones comunitarias entre las empresas mineras y las comunidades vecinas, y sobre todo, cómo prevenir los conflictos. Esto último es algo que va calando hondo en cada uno de nuestros países, y las empresas mineras deben darle su atención. Precisamente, uno de los objetivos de OLAMI Internacional es apoyar a que la industria minera se desarrolle con criterios de sostenibilidad y en un marco de seguridad para sus inversiones. En la región, actualmente existen más de 60 proyectos mineros parados por diferentes causas. Hoy escucharemos de profesionales experimentados cómo hacer un manejo adecuado y qué herramientas debemos utilizar para lograr un correcto relacionamiento con las comunidades, haciendo especial énfasis en el marco Conwell y las experiencias de la Defensoría del Pueblo de Perú y la consultora INSUICO. Agradezco el interés de todos ustedes y paso a Nicolás, quien muy amablemente moderará esta sesión. Muchas gracias. Adelante, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y también agradecer a ustedes por organizar esto, ¿no? con nosotros. Como ya mencionado, yo soy Nicolás Menling y lidero el proyecto MINSUS, que es un proyecto de cooperación alemana para apoyar la minería responsable en los países andinos. Y bueno, y justamente como también ya fue mencionado, este tema social creo que es súper importante aquí en la región y están, digamos, surgiendo algunas iniciativas alrededor de esto. Y hoy tenemos la gratitud de estar con tres panelistas de especialistas en ese tema que nos van a comentar un poco sobre sus experiencias. Nosotros quisiéramos hacer esta hora que tenemos en conjunto, hora y media, interactivo posible. Entonces, si ustedes tienen preguntas, la audiencia, les pediría enviar sus preguntas por el chat. Y bueno, y nosotros vamos a ir incorporando las preguntas en la conversa que tenemos entre los panelistas. Entonces, con eso, quisiera brevemente introducir a nuestros tres panelistas hoy.
Primero, Rolando Luque, que es el defensor adjunto en materia de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo del Perú, con más de 20 años de experiencia trabajando en la Defensoría. También es profesor universitario en las materias de teoría y gestión de conflictos, negociación, derechos humanos, ética y ciencia política, así como investigador en estos campos. También tenemos con nosotros a Guillén Calvo, el director general de Latinoamérica para INSUCO, que es una consultora internacional con enfoque en ciencias e ingeniería social, con objetivo de crear vínculos entre actores de un mismo territorio para construir la sustentabilidad. Y durante los últimos 10 años, Guillén se ha especializado en la responsabilidad social territorial de las empresas en Sudamérica y África. Y nuestro tercer panelista es Aaron Steeks, el director principal de desempeño social y ESG de Yamana Gold, una empresa minera de oro canadiense con varias operaciones en la región andina. Él tiene amplia experiencia internacional en el diseño, implementación y evaluación de programas de sostenibilidad para empresas extractivas y ha codiseñado el marco Comwell, que le vamos a compartir hoy durante este webinario. Entonces, con esto ya quisiera entrar directamente en el conversatorio y preguntar brevemente si Rolando se consiguió ya conectar o si comenzamos, digamos, con Guillén. Por favor, con Guillén. Con Guillén, ok, perfecto. Entonces, pasando, digamos, primero contigo, Guillén, y preguntarte, en tu experiencia trabajando en territorios mineros, ¿qué son aspectos importantes para prevenir conflictividad? Y nos podrías compartir las experiencias del trabajo de los observatorios de transformaciones territoriales que están desarrollando en Colombia y Ecuador y también en Perú, de lo que entiendo. Te paso la palabra, Guillén. Gracias, muchas gracias, Nicolás. Muy contento de estar aquí esta mañana con ustedes. Gracias también a Ana María de Olami, a Roberto, a los que hicieron que este evento fuera posible, ¿no? Creo que siempre es rico la conversa y tener espacios donde podemos compartir experiencias sobre un tema tan relevante para todos los que estamos trabajando acá en el desarrollo territorial, en particular en el desarrollo territorial de territorios donde hay proyectos mineros. Voy a compartir entonces como unas pocas láminas para ir respondiendo a tu pregunta. Solo para que sepan, Roberto en particular, cada vez que hay alguien que ingresa a la sala, a mí me sale como un sonido en pantalla. Entonces, si es que se me escucha sonido detrás, es porque hay gente todavía ingresando a la sala. Hago esa acción. Listo. Aquí están viendo mi pantalla, ¿no? Súper. Entonces, bueno, todo parte de la pregunta que nos hacía Nicolás sobre, de alguna forma, los puntos de partida, ¿no? Para entender la conflictividad en territorios donde hay desarrollo de proyectos mineros. En particular, pues lo que hemos planteado desde INSUCO como centro de pensamiento, pero también como consultores que trabajamos en el día a día en los territorios donde hay desarrollo de esos proyectos. Creo que la necesidad de entender hoy que las empresas tienen que reconectarse, reapropiarse el hecho territorial. Creo que la manera en que hemos percibido las relaciones entre empresas y territorio están llamadas a transformarse en el contexto global en el que estamos, con una agenda climática cada vez más fuerte, problemáticas y una agenda global que de alguna forma, que lo queramos o no, va a permear la realidad de los territorios, está permeando la realidad de los territorios.
y por otro lado unas realidades sociales en los territorios con unas brechas de desigualdad, una asimetría muy fuerte en términos de poder, de recursos, de información entre los diferentes actores que comparten estos espacios, ¿no? Y el territorio es eso, es un conjunto de relaciones sociales mediadas por un sentido de pertenencia. Y creo que lo que estamos promoviendo junto con otras organizaciones es una mirada más desde el territorio en el relacionamiento con las empresas y el conjunto de los actores. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Porque pues aquí no hay recetas que pueden funcionar en todos los contextos, pero sí hay algunos aprendizajes y es esa necesidad para poder justamente prevenir y transformar la conflictividad, porque también somos de los que reconocemos que el conflicto a veces es parte de la construcción de un territorio. Prevenir los conflictos es clave, pero también saber gestionarlos y transformarlos para un propósito mayor en el territorio es un tema también fundamental. Y eso pasa por qué tipo de relaciones queremos construir en territorio. Siempre hablamos en estos espacios de la importancia de la generación de confianza. Uno al final no sabe bien lo que se entiende del todo por generación de confianza y cada territorio tiene puntos de partida muy diferentes, ¿no? Es muy difícil establecer como una regla absoluta sobre la prevención de conflictos sabiendo que hay territorios que llevan 30, 50 años, 100 años conviviendo con minería y otros territorios que apenas están empezando esta trayectoria en su vida territorial, ¿no? Entonces, primero reconozcamos que los puntos de partida son diferentes. Dos, reconozcamos esa mirada central del territorio. Y tres, pues lo que queremos compartir con ustedes en este tipo de espacios es reconocer que el territorio en el cual hay desarrollo de proyectos mineros o proyectos de alto impacto tienen esta particularidad de que lo queramos o no, las asimetrías de poder, de recursos, de información entre los actores llevan a brechas y dentro de esas brechas y para resuplir esas brechas se establece una cultura transaccional. Es muy difícil que no exista esa cultura transaccional, es propia del ser humano en el contexto donde hay oportunidades para el desarrollo de sus familias, de sus barrios, de sus comunidades. Siempre va a haber transaccionalidad. La hay en cualquier territorio, porque lo hay en cualquier sociedad humana. La particularidad es que en los territorios mineros hay más transaccionalidad que en otros territorios. Entonces, para nosotros, uno de los elementos clave para entender la conflictividad y poder transformarla es entender eso, y que básicamente no hay un camino lineal que te haga pasar de una visión transaccional a una visión transformacional, sino unos altos y bajos mediados por diferentes factores y principalmente eso es lo que hemos venido trabajando desde INSUCO, una mirada de datos, de liderazgos y de diálogos. Pensamos que es necesario repensar la forma en que dialogamos en territorio. Muchas veces nos sentamos a dialogar cuando hay un conflicto y deberíamos estar dialogando siempre, deberíamos estar dialogando de forma genuina, de forma mucho más humana, con mucha más empatía, con mucho más humildad, muchas veces de lo que estamos dialogando. Deberíamos proyectar el diálogo como algo estructural al territorio. Cuando no hay conflictos deberíamos estar dialogando, entonces ahí surgen muchas preguntas de quién se encarga de que eso se pueda dar en territorio. De ahí la necesidad de tener actores justamente que pueden tener esa función en el territorio, cuidar el diálogo, y somos desde INSUCO los que pensamos con otros actores, universidades, centros de pensamiento, que los proyectos mineros deberían promover justamente el hecho de tener actores profesionales de los diálogos en los territorios donde operan en sus diferentes fases de desarrollo. Planteamiento que comparto para de pronto si hay reacciones al respecto. Y somos de los que pensamos que necesitamos mucho más datos en los territorios para bajarle la subjetividad, que también es un caldo de cultivo a la transaccionalidad.
bueno, no tenemos datos objetivos para mirar lo que está pasando en términos de educación, de acceso a servicios básicos, a infraestructura, cuidado del ambiente, pues finalmente partimos desde puntos que son difíciles de reconciliar, y para eso necesitamos aprovechar mucho mejor toda la información que se genera en los territorios a través de datos muy accesibles, muy apropiables de parte del conjunto de actores, para que esos actores ejerzan sus capacidades de liderazgo. Y es el tercer punto acá, con eso voy a ir acabando, y es reconocer que no puede haber prevención de conflictos si no invertimos en una nueva o en una manera diferente de entender los liderazgos en territorios, ¿no? Para generar conflictividad, los territorios son muy buenos para generar liderazgos. Hay liderazgos muy fuertes cuando se trata de hablar de conflictividad. Creemos que lo que necesitamos son más liderazgos que tienen la capacidad de transformar positivamente el territorio. Eso es muy diferente a hablar positivamente necesariamente positivamente de la minería. No estamos hablando de liderazgos que vengan a defender la empresa minera, sino de liderazgos ciudadanos que tengan la capacidad de entender la complejidad de las realidades en el territorio, de promover una agenda de transformación social, una agenda de transformación ambiental y productiva. Y eso lo tenemos que trabajar entre todos. Si esperamos a que los liderazgos florezcan porque sí en territorios, estamos perdiendo la oportunidad de formar jóvenes, de formar autoridades que tienen la capacidad de participar activamente en procesos de diálogo, que tienen la capacidad de ejercer su compromiso ciudadano, y esos actores son fundamentales justamente para garantizar mucho más sostenibilidad en esos territorios. Entonces, para nosotros el tema de liderazgo es fundamental y nos gustaría poder compartir experiencias en ese sentido. Les dejo con esta lámina para un poco centrar lo que estamos haciendo desde INSUCO. Hemos generado una red de observatorios de transformaciones territoriales, donde centralizamos la información del conjunto de actores, miramos cómo la presencia de un actor como un proyecto minero está contribuyendo a transformar el territorio en lo positivo, en lo negativo, lo identificamos, lo ponemos en las mesas de conversación, hacemos que los líderes puedan utilizar los datos de manera más asertiva, y partimos del hecho de que estos observatorios permiten generar relaciones de confianza y de transparencia. Y eso nos ha llevado a pensarnos una iniciativa que tiene que ver con esta mirada de liderazgos que transforman y territorios que inspiran, porque creo, y pues lo hemos conversado en otros espacios con Nicolás, con Aaron también, con quien comparto mucho de lo que está haciendo, necesitamos inspirarnos de territorios que lo están logrando, que están logrando justamente superar ese círculo vicioso de la conflictividad permanente. Y para eso necesitamos promover los liderazgos en esos territorios y compartir experiencias entre ellos. Entonces, dentro de nuestra red de observatorios estamos promoviendo intercambios de experiencias, y la invitación que les queríamos hacer acá es que podamos conversar, a ver cómo podemos visibilizar todo lo positivo también que se está dando en muchos territorios en base a ciudadanía, derechos humanos, equidad de género, porque nos parece clave. Muchas gracias, espero haber generado un poco de reflexión y atento a la conversación. Muchas gracias, Guillén, y ahí vamos a entrar en más detalle de las experiencias que han tenido en los territorios que menciona. Ahora le quisiera dar la palabra a Rolando Luque. Yo veo que estás conectado, Rolando, puedes ver si puedes... Ahí. Y ahí también con cámara, perfecto. Rolando, yo ya te introducí brevemente, y bueno, y preguntarte cómo la Defensoría juega un papel muy importante en el análisis y la mediación de los conflictos mineros en Perú, y sabiendo que tú personalmente también llevas varios años acompañando y liderando este tema en la Defensoría, ¿podrías darnos un resumen de las tendencias de la conflictividad asociada a la minería, como tú la ves, y estrategias que deberían llevar a cabo para mediar estos conflictos y prevenir que estos se tornen violentos? Porque eso también fue algo que mencionó Guillén, ¿no? Que conflictividad muchas veces hay y probablemente siempre va a haber, pero ¿cómo podemos asegurar que no se tornen violentos? Te paso la palabra, Rolando. Muchas gracias, Nicolás, y disculpen el retraso. No sé si se me está oyendo bien.
he tenido unos problemas de conectividad. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, Rolando. te escuchamos. Se me escucha, ¿verdad? Ok. Rolando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Escuchaba con atención la presentación anterior y comparto plenamente la idea del liderazgo. Sin embargo, introduciría un matiz. Hay desde luego, los estudios de liderazgo nos llevan por lo general a identificar las personas con determinadas cualidades que podrían conducir, encabezar, dar línea, explicar, interpretar con autoridad ciertas situaciones, especialmente si estas son muy complejas, pero también hay una dimensión de liderazgo que tiene que ver con el papel de las instituciones. Y yo quisiera ahí empezar rescatando esta idea de liderazgo institucional que podríamos atribuírselo, permítanme esta concesión, a el ombudsman latinoamericano, iberoamericano, que progresivamente va interesándose por el tema de la conflictividad social y dadas las características que tiene, es decir, es una institución autónoma que no forma parte de los gobiernos, por consiguiente, no carga con el pasivo de la mala política. Por otro lado, no es un actor primario en el conflicto, en el sentido de que lo genere, ¿no? Y también tiene una presencia territorial, una vocación natural por el diálogo, una flexibilidad en sus instrumentos, en sus procedimientos, que hacen que su perfil sea bastante apropiado para convertirse en ese puente que las sociedades y los estados necesitan, por donde fluya constantemente la energía del conflicto y no se desborde hacia expresiones violentas. Y en particular la Defensoría del Perú ha tenido una experiencia en este sentido bastante provechosa que estamos intentando compartir con otras instituciones. Y el punto de partida nuestro fue, claro, de acuerdo a la naturaleza de nuestra institución, identificar riesgos para los derechos fundamentales. Los derechos que tienen que ver directamente con bienes tan preciados como la vida, la integridad física, la tranquilidad, la propiedad, pero también un conjunto de derechos relacionados con las demandas que la población planteaba. Salud, educación, acceso a agua potable, a saneamiento, a conectividad, etcétera. Una serie de derechos que en países como los nuestros, en Iberoamérica, pues no están satisfechos plenamente al conjunto de la sociedad. Y por eso el punto de partida de nuestro trabajo fue indagar qué estaba ocurriendo en el territorio, es decir, necesitamos desplazarnos para conocer quiénes están en el territorio. Porque cuando se habla de enfoque territorial para enfrentar la conflictividad social, una de las primeras cosas que hay que saber es que esos espacios están ocupados por gente. Esta gente puede ser de comunidades campesinas, de pueblos indígenas, de poblaciones urbanas pequeñas que se han ido forjando a lo largo del tiempo y que tienen un conjunto de intereses diversos, de creencias diversas, y a donde hay que llegar justamente para tomar conocimiento de qué es lo que sienten, cómo planean el futuro, cómo se relacionan entre ellos o qué piensan del Estado, si la democracia los representa o no los representa. Entonces, articular un territorio entre todos los actores diversos es un desafío muy grande, pero creemos y estamos muy persuadidos en la Defensoría que es la vía adecuada para dar un salto del tratamiento individual de los casos, que es de momento limitado, a un tratamiento de unos espacios más amplios donde se pueda articular los actores políticos, empresariales, sociales, pensar en planes de desarrollo concertado, en la vinculación más estrecha entre gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, etc. Entonces, de eso nos dimos cuenta progresivamente en la medida que íbamos interviniendo en conflictos desde el año 2004. Pero la estrategia de la Defensoría fue crear prontamente un sistema de monitoreo de conflictos. El Perú es un país complejo, con una diversidad cultural muy grande,
dificultades de accesibilidad a gran parte del territorio, hay que viajar varios días y horas o días por los ríos de la Amazonía, por ejemplo, para llegar hasta el Alto Corrientes, donde están las comunidades achuar, o para desplazarse también por toda la zona andina. En fin, tenemos geográficamente, culturalmente, políticamente, económicamente unas distancias que no hemos logrado superar a lo largo de nuestra historia y que constituyen un desafío muy grande al momento de hacer algo tan sencillo como recoger buena información para hacer buenos análisis y planificar las intervenciones de nuestra institución en los conflictos y para compartir esa información. Porque el sistema de monitoreo que hemos diseñado y que funciona desde el 2004, puntualmente todos los meses sale un informe, es de conocimiento público, está colgado en la página web, enviamos además las alertas tempranas a las instituciones para que puedan actuar en el marco de sus competencias y de manera oportuna. Entonces, en ese momento, digamos, lo que podríamos de manera general identificar como causas estructurales de la conflictividad en el Perú, aparecían en principio una expansión muy grande y muy pronta y rápida del mercado en el Perú. Es decir, en cuestión de pocos años, actores que no se habían visto las caras, ni se conocían, ni habían desarrollado relaciones de confianza, que es otro concepto que se ha mencionado, de pronto se encontraban frente a una situación crítica, difícil de tratar, donde había que armonizar los intereses del país, los intereses de una empresa transnacional que llegaba a una zona andina, por ejemplo, y los intereses, por supuesto, de las comunidades aledañas a ese proyecto minero. Como no había oficio en este campo, y como el Estado no tenía una presencia permanente en estas zonas, las relaciones directas fueron generalmente de tensión y de ruptura. Eso fue en un comienzo, pero progresivamente también hubo aprendizajes, y aprendizajes rápidos. La empresa aprendió que había que tener unos equipos multidisciplinarios de responsabilidad social, de relacionamiento comunitario, y aproximarse respetuosamente a las comunidades, porque esos espacios no eran solo espacios geográficos o económicos, sino espacios vitales, donde vivía gente, donde esta gente tenía sus propias costumbres, sus propias creencias, sus propias tradiciones, y que se remontaban muchísimos años atrás. Y todo eso había que conocerlo para establecer una relación razonable y una relación en la que también la comunidad percibiera que podía la presencia de la minera significar una oportunidad para su propio desarrollo. Pero la expansión del mercado significó estos encuentros difíciles, conflictivos, entre actores diversos. Pero simultáneamente a esto, el crecimiento económico fue muy rápido y muy grande en el Perú. Se logró bajar la pobreza de 55% el año 2000 a 20% hace 2 años antes de la pandemia. Lo cual fue, desde luego, aplaudido internacionalmente y ha mantenido un consenso macroeconómico en el Perú durante todos estos años hasta el día de hoy. Sin embargo, hay 2 observaciones a este crecimiento, que ha sido un crecimiento en algunos casos sin derechos. Por ejemplo, la informalidad ha llegado a porcentajes de 70-75% en el Perú, lo que hace además poco productivo el trabajo de los propios trabajadores. Es decir, no nos hemos desarrollado ordenadamente, potenciando capacidades y apuntando a la educación, a la salud, para hacer esto mucho más sostenible. Sin embargo, el crecimiento ha traído también desarrollo en algunas zonas, principalmente urbanas, pero un poco más relegadas todas las zonas rurales. Y lo tercero, que me parece lo más importante, y es algo que estamos viviendo en este momento casi de manera dramática, que es esta debilidad institucional histórica en el Perú.
porque el crecimiento de los años 90, desde los años 90, con el cambio de modelo, estuvo principalmente, digamos, centrado no en las instituciones, o sea, no hubo un crecimiento y un fortalecimiento de las instituciones, sino exclusivamente, casi exclusivamente del mercado. Entonces, este olvido de la democracia, esta postergación de las reformas institucionales, le está pasando la factura al Perú en este momento. Y vivimos una crisis política desde el 2016 en adelante que se ha ido agudizando durante este gobierno, al punto tal que estamos próximos a recibir a una misión de la OEA, porque se ha activado la Carta Democrática Interamericana, aceptación a la institucionalidad democrática, y recibiremos 21 y 22 a la misión que llegue de la OEA. Lo menciono así específicamente porque creo que es un claro ejemplo de que si no fortalecemos las instituciones, estos intereses tan diversos y contradictorios va a ser muy difícil de que sean tratados adecuadamente por vías de diálogo o por las vías de la ley. Ahora, frente a esto, lo que la Defensoría ha planteado es que debe ser tratado a través de un enfoque sistémico y en su momento, o hace años ya, de gestión de conflictos sociales desde el Poder Ejecutivo, con capacidad rectora y con los equipos e instrumentos necesarios para actuar en todo el territorio. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Se ha optado más bien por un modelo en el que desde la presidencia del Consejo de Ministros y de manera un tanto aislada, los ministerios acometen la conflictividad social con sus propios instrumentos. Es decir, está faltando una unificación de la gestión de la información, de las estrategias de intervención, y lo que ha primado es algo que llamamos sectorialismo, es decir, una costumbre estatal o burocrática de actuar solo a partir de sus propias competencias, mostrándose siempre receloso de la información que genera, y perdiendo de vista que los eventos complejos necesitan una intervención interinstitucional, no solamente al interior del Poder Ejecutivo y con los gobiernos regionales y locales, sino también con instituciones como la Defensoría del Pueblo. Es decir, el Estado tiene que estar más articulado. No necesariamente tiene que compartir la perspectiva del conflicto, pero lo que sí deben compartir es la información, la actuación oportuna, la convicción en el diálogo y sobre todo el cumplimiento de los acuerdos, que es un déficit bastante marcado en nuestro país y del que hemos llamado la atención continuamente. Sin embargo, yo quisiera tener también algunas palabras de reconocimiento a los esfuerzos que se han hecho desde el Estado sucesivamente, ¿no? O los equipos que con pocos recursos han logrado llegar, pacificar, evitar enfrentamientos que pudieran tener saldos de muerte o de personas heridas en el territorio, como lamentablemente lo hemos tenido en varias ocasiones. Desde el 2006 en adelante, en el Perú se han producido más de 300 muertos en conflictos sociales y más de, o diré más bien, pasando al tema de la violencia, y ya para cerrar mi intervención, es desde luego la violencia el desenlace que debemos prever con mayor solvencia y capacidad. No, lamentablemente, todas las protestas sociales pueden derivar en hechos de violencia en nuestro país, todas, ¿no? Hemos tenido recientemente marchas muy numerosas en el país con propósitos específicamente políticos, ¿no? Y donde mecha y desatar una serie de sucesos descontrolados donde se vean afectados derechos fundamentales. De modo que yo quisiera además también, así como he destacado el aprendizaje del Estado, el aprendizaje de las empresas, el aprendizaje también de las organizaciones sociales, ¿no? En nuestro país no podríamos decir, en materia de conflictos vinculados a la minería, de que hay una conducta, una percepción generalizada de antiminería.
Y antes hemos dado el dato de que el 90% de los conflictos sociales en el Perú tienen que ver con problemas que surgen luego de que la población ha dado eso que se llama, entre comillas, licencia social. Son problemas, entonces, derivados, son problemas de convivencia, de coexistencia entre comunidades y empresa y Estado, ¿no? Solo el 10% hemos visto que hay una oposición al inicio de proyectos mineros. Es decir, donde la población desde el día 1, profundamente desconfiada en lo que puede representar para su desarrollo la presencia de un proyecto minero, se opone a él de una manera, la mayor de las veces, muy violenta, ¿no? Con tomas de carreteras, con tomas de instalaciones, con enfrentamientos, digamos, un consenso o, diré, una presencia significativa de sectores de la población que no están de acuerdo con el desarrollo de la minería. Y desde luego eso representa un mayor problema para el tratamiento de ese tipo de casos. Otra cosa que hemos advertido también es que no hay un discurso ideológico que sea el que marque la pauta de la actuación colectiva de las comunidades y las poblaciones, ¿no? Hay sobre todo un deseo de reivindicación de derechos. Hay un conjunto de demandas muy concretas. Aquí lo que queremos es mejorar la salud, mejorar la educación, lo que queremos es infraestructura para el desarrollo, ¿no? Lo que queremos es un comportamiento íntegro, honesto de parte de las autoridades, etcétera. Eso es lo que la población pide, y pide también directamente a la empresa compensaciones económicas por el uso de tierras, pide volver a negociar la venta de sus tierras, que en su momento se les entregó una cifra que es considerada actualmente pequeña por ellos, ¿no? De modo que plantean nuevamente una renegociación de los términos de esos contratos. Discuten también el tema de la posible contaminación de sus fuentes de agua. Hay en algunas zonas una sensibilidad mayor frente al riesgo en el que podrían caer los acuíferos, porque hay agricultura, hay ganadería que proteger, y que además son actividades económicas mucho más sostenibles y que les han permitido a estas comunidades sobrevivir y desarrollarse a lo largo de este tiempo. Entonces, la tendencia a proteger eso es una tendencia absolutamente natural. Rolando, te estás cortando. Y por otro lado, hay unos esfuerzos muy grandes Rolando, por ¿me dialogar. escuchas? Es decir, yo pondría también el acento y destacaría... Te escucho, Nicolás. ¿Te escucho, Nicolás? Sí, te estás cortando. No sé si puedes moverte a un sitio donde la señal sería un poco mejor. Y en ese tiempo le doy la palabra a Aaron. Y de ahí seguimos con los puntos que todavía tienes en la charla. ¿Te parece? Ya, de acuerdo. Ok. Bueno, entonces, muchas gracias, Rolando. Y bueno, también muy interesante este punto que mencionaste sobre la institucionalidad, ¿no? Que muchas veces falta en los territorios rurales donde operan muchos proyectos mineros. Entonces ahora creo que también es un buen punto para pasarle la palabra a Aaron, que básicamente del sector privado tiene que ver cómo opera en estas regiones de parte del sector minero. Y bueno, Aaron, ahí preguntarte justamente ese, ¿no? De cómo maneja Yamana Gold el tema de la conflictividad social donde ustedes operan, y si nos puedes compartir un poco sobre el marco Comwell que ustedes en conjunto con otras empresas mineras y la sociedad civil en Canadá han desarrollado, y cómo piensas que esta herramienta puede apoyar en reducir la conflictividad en regiones mineras. Y bueno, también mencionar cómo lo ves tú en términos de la institucionalidad que mencionó Rolando en ese sentido, ¿no? De qué rol puede jugar el sector privado en las instancias donde de repente falta esa institucionalidad. Bueno, gracias, Nicolás.
tengo que empezar diciendo disculpe por mi malo español. Gracias por la paciencia. Yo voy a cambiar el tema un poquito, hablar sobre una tema específica en relación de conflictos o relaciones con comunidades. No voy a hablar específicamente del conflicto. Hay varias componentes en temas de relaciones comunitarias. Y en mi opinión, la primera fase o la la cosa más importante en temas de relaciones comunitarias es para manejar los impactos de la mina, de la operación. Pero otra parte es manejando los impactos buenos. Eh, un, em, un parte de eso, no solamente la única parte, pero un parte importante es cuando estamos hablando de impactos buenos, es desarrollo comunitario. Eso es el enfoque de mi discusión. Tengo algunas páginas de PowerPoint que voy a compartir. Voy a probar a ir rápidamente. ¿Puedes ver? Sí, si la puedes hacer ahí. Sí, perfecto. Ok. No sé qué pasó. Acaba de desaparecer. Ok. Voy a Ahí utilizar está. esta manera. Voy a ir rápido porque los conceptos de este marco de Cromwell es totalmente alineado con los perspectivos de Guillen. Es casi exactamente el mismo proceso que estamos hablando. Bueno, el marco ¿Puedes de hacerlo bienes, full screen? Perdón. eso es cuando tenía el problema la última vez. Ah, bueno. Ok. No, Bueno, entonces déjalo así, también lo vemos. ok. Bueno, el marco de bienestar comunitaria y minería, en inglés, Community Wellbeing, Comwell, and Mining Framework. Y básicamente es una herramienta, un proceso para hablar, discutir y medir bienestar y mejorar la planificación de desarrollo comunitaria. El marco fue desarrollada por un grupo de ONGs, de empresas mineras, de académicos y otras personas, porque hemos visto una tradición de paternalismo o relaciones muy transaccional en temas de relaciones comunitarias y específicamente desarrollo comunitario. Y este marco fue un attempt, una prueba para cambiar eso y últimamente para mejorar el diálogo y planificación de desarrollo y el medido de datos importantes. Muy brevemente, es un proceso, es un marco, un proceso de 4 fases. La primera es para establecer el diálogo. El segundo, y quizás el más importante, es el desarrollo de los indicadores. Tomando de indicadores de los ODS. Y el tercero fase es para la colección de datos y el punto final es
para revisar e incorporar los resultados en un proceso de planificación con la comunidad. Y como dijo Guillén, el objetivo últimamente del proceso de Ensuco y el proceso del marco es para mejorar los datos y el diálogo, porque últimamente pensamos que el resultado es un plan de desarrollo mejor, resultados de desarrollo mejor y últimamente del perspectivo de la empresa, un mejoramiento de nuestra licencia social. Y eso fue un poco divertido porque es casi exactamente el mismo que producen Guillén. La idea es para mover las empresas afuera del centro del proceso y ponerlo en la mesa en un rol de solo una de los partidos interesados, solamente uno de los stakeholders importante, pero no son los padrinos últimamente. Y finalmente, disculpe muy rápidamente, pero los indicadores que están incluido en este marco son los indicadores de los ODS. Y la idea es para co-crear y co-identificar con las comunidades cuáles son los indicadores que son los más relevantes en los áreas local para incorporar en un survey, encuesta regular cada 2 o 3 años para informar la discusión de desarrollo comunitario. Como alguien otro dijo, es para reducir la subjetividad, disculpe por mi malo español, de la discusión y para mover fuera de discusiones muy transaccional. Bueno, eso fue la única, un ratito, la única páginas que quería compartir, pero últimamente la punta más importante para nosotros es, en primer lugar, de la perspectiva de la empresa minera, hemos tenido bastante datos, información de investigaciones de un tercer partido de Australia que dice que todo de nuestro trabajo en esta área de relaciones comunitarias, de inversiones de desarrollo comunitaria, no está ayudando nuestra licencia social. Y eso fue muy importante para nosotros, para dar cuenta que tenemos que cambiar la manera en que hacemos inversiones comunitarias. Y al mismo tiempo podemos ver que tradicionalmente no podemos medir si había un mejoramiento en las comunidades donde estábamos, en temas del bienestar de la comunidad. No hemos tenido ningún datos para decir una historia de eso. Entonces esta herramienta fue muy importante en los últimos años para empezar
Y ahorita estamos en el segundo fase de este proceso en nuestra operación en Chile. Y estamos en la primera fase en la planificación de este proceso en una mina en el sur de Argentina. Y hemos tenido un piloto de eso en nuestra propiedad en Jacobina, en Brasil, en el norte de Brasil, en el último año. Y en 2 semanas yo voy a ir ahí para recibir una actualización del éxito de este proyecto. Entonces tenemos en 3 operaciones, 3 faenas en Yamana. Voy a parar aquí y otra vez disculpe por mi español. Está muy bueno tu español, Aaron, no te preocupes. Bueno, tenemos ahora un poco más de media hora para, digamos, esta conversa. Si tienen preguntas de los participantes, por favor, métanlos en el chat. Y yo voy a intentar ahí incorporarlos en la conversa que vamos a ir teniendo. Ahora me gustaría, digamos, ir un poco al revés y comenzar por ti, Aaron. Y ahí preguntarte, digamos, bueno, 2 cosas en realidad. Por una parte, las primeras experiencias que están teniendo, lo que funciona, lo que no funciona, especialmente en las operaciones donde ustedes ya están un poco más avanzados en términos de la implementación de este marco Commonwealth. Y por otra parte, también lo que me llamó la atención de las intervenciones de ustedes 3 es esta importancia del diálogo, ¿no? Y ahí preguntarte un poco, digamos, por una parte, cómo asegurar que esos diálogos también, la calidad también importa mucho, ¿no? Del diálogo, no pueden ser diálogos por tener un diálogo. ¿Cómo asegurar que, digamos, se mantengan las comunidades o los actores que participan en este diálogo participativos? Y cómo asegurar una cierta calidad de estos diálogos que deberían ser constantes. Y esta segunda pregunta también después para ustedes, Ian y Rolando, porque creo que es un tema muy importante, porque muchas veces se dice, ¿no? Necesitamos más diálogo, pero en realidad en algunos territorios hay tantos diálogos que muchas veces también se pierden a gente y dicen, bueno, ya he dialogado, ¿dónde están los resultados? ¿No? Entonces esa pregunta también para ustedes después. Pero primero, Aaron. Bueno, gracias por esta pregunta. Creo que es muy importante. Diálogo por diálogo no resulta en nada. En el último 5 años hemos desarrollado con este partido tercero de Australia una herramienta que medida nuestra licencia social. Y con estos datos podemos ver que si quieres desarrollar una licencia social con una comunidad, la ruta más directa es para involucrar la comunidad en decisiones alrededor de temas que son importantes a ellos. Eso es la cosa más importante. Eso es más que diálogo. Es diálogo donde la comunidad está involucrado en tomando decisiones en las áreas importantes. Eso es el tema principal. Y la idea de este marco es para involucrar los partidos, la comunidad en general, en una manera muchísimo más profundo que antes. No solamente en votando en qué proyectos van a recibir
inversión de la empresa. Pero para definir qué es importante a ustedes, cuáles son los puntos económicos, culturales, de temas de seguridad, cuáles son las cosas importantes para ustedes, cómo vamos a medirlos frecuentemente en la comunidad y cómo vamos a incorporar temas importantes en un plan de desarrollo por la comunidad, de la comunidad. Yo sé que estoy hablando de Udemy, Nicolás, con mi español. I'm preaching to the converted. No sé cómo se dice, pero... Estás hablando con los convencidos. Sí, exactamente. Pero eso es básico, pero es un cambio. Es un cambio afuera de enfoque más paternalismo. Es que si la comunidad puede desarrollar la visión de su futuro, podemos invertir, podemos ayudar, podemos ser un catalista, pero no vamos a ser los padrinos de la comunidad. Eso es el cambio, empieza en el proceso del diálogo, un cambio del enfoque de diálogo. Gracias, Aaron. Y de repente una pregunta cortita para después ya ir avanzando. Tú también, y hemos conversado anteriormente sobre el rol de los inversionistas, ¿no? Que cada vez también hay más ESG matrices que miden cuáles empresas son buenas, cuáles no son tan buenas en los términos de ESG. Ellos están interesados en digamos, en esta conversa local. Ellos lo incluyen en sus análisis y si no, ¿por qué? ¿O qué falta? Porque parece que es un tema también para ellos de un punto de vista de riesgo grande, ¿no? Si no tienen la licencia social, las empresas también va a tener un impacto en sus inversiones. Entonces ahí agradecido por tu... No, está mejorando, pero todavía es las preguntas que tienen los analistas de ESG son 10 años en el pasado en temas de preguntas alrededor de inversión comunidad. Como, por ejemplo, las preguntas que tienen son, ¿tienes programas de inversión desarrollado? Sí. ¿Tienes maneras para medir el éxito de los proyectos? Sí. Eso a mí no es importante porque puede ser un proceso súper antiguo. Yo quiero ser yo quiero ver si yo fuera escribiendo las preguntas por ellos, quería ser si tienes un acuerdo con la comunidad, si la comunidad tiene su propia visión y plan de desarrollo, si tus programas de inversión está alineado a este plan local y está conectado con un plan de cierre social también. Pero está mejorando y estoy con cada oportunidad que tengo, estoy trabajando con los grupos más importantes, con Sustainalytics, MSCI, etcétera, para cambiar las preguntas que tienen alrededor de eso. Muchas gracias, Aaron. Y de repente, pasando a ti, Guillén, y bueno, siéntanse libres también en reflexionar en intercambio, por ejemplo, otras preguntas que están surgiendo, pero dos preguntas que están en el chat que te quisiera pasar a ti.
es, por un lado, cuáles son las herramientas más importantes para el primer acercamiento a los diálogos con las comunidades. No sé si nos puedes comentar un poco de sus experiencias cuando comienzan a entrar en el territorio, y de ahí qué herramientas han utilizado para sobrellevar las diferencias en el diálogo, que no son parte del diálogo, pero a diferentes puntos. Si puedes comentar un poco eso, Guillén, y también de las experiencias en términos de similitudes y diferencias en las experiencias que ustedes están teniendo en los diferentes territorios, porque me imagino que hay cosas en comunes, pero también cosas, digamos, que son muy específicas a ese territorio. Sí, claro. Bueno, y decir que estoy súper alineado con lo que le acaba de decir Aaron, ¿no? Me parece muy importante esa mirada de repensar el diálogo desde algo más, más profundo. Creo también que en muchos casos las comunidades están muy aburridas, muy agobiadas de tantos ejercicios de diálogo, de participación. Rolando lo decía al final, ¿no? El cumplimiento de los acuerdos es un gran pendiente de todas las partes, ¿no? O sea, no solo del gobierno, sino de las empresas. Hay muchos territorios donde todavía podemos decir eso, el cumplimiento de los acuerdos es un pendiente, y después queremos que la gente crea en los procesos de diálogo, ¿no? O sea, deberíamos reflexionar un poco sobre eso, porque creo que la responsabilidad también tiene que ver con que cuando abordamos un proceso de diálogo lo tenemos que hacer convencidos de que el espacio es necesario y útil para el territorio, útil para nuestra organización, y que por lo tanto cuando nos comprometemos en algo es fundamental, y no solo para quien asume el compromiso, sino para toda la organización o todo el gobierno, en este caso, cuando hablamos de lo público, asumir que los compromisos se den. Cierro paréntesis ahí sobre las herramientas. Cuando abordamos un territorio, pues yo creo que nuestros oídos, primero, es la mejor herramienta que conozco, escuchar a la gente. Creo que es clave. Muchas veces llegamos a los territorios para decir algo, para socializar algo, para proyectar una visión que tenemos desde lo que es la empresa, y creo que lo primero debería ser escuchar. Y la otra herramienta que conozco que es muy buena para ese tipo de procesos es nuestros propios corazones, ¿no? Muchas veces llegamos a los territorios justamente queriendo resolver todo a base de matriz Excel y de planificación, y no nos damos el tiempo de generar una relación más empática, más cercana con los actores en territorio. Entonces, nuestros oídos, nuestro corazón, seguramente son claves como herramientas, siempre nos han resultado. Y después hay muchas cosas que se pueden hacer desde... O sea, manejamos obviamente muchas herramientas que tienen que ver con los mapeos de actores, con los análisis de conflictividad. Ahí hay muchas cosas que uno puede hacer, pero siempre que sean herramientas, creo yo, que busquen justamente un acercamiento genuino, ¿no? con el territorio. Y que ese acercamiento sea un acercamiento de toda la empresa. Hemos visto muchos casos también donde el riesgo es que tienes a los equipos, entre comillas, sociales o de sostenibilidad, convencidos de ciertas cosas, y dentro, después de la empresa, tienes a equipos de compras, equipos más técnicos que no ven la utilidad de por qué la empresa está dialogando, ¿no? Y cuando hay brechas dentro de las empresas, en general eso redunda en ejercicios de diálogo que no cumplen con el propósito. Y para responder a tu segunda pregunta, voy a ser muy corto. Solo creo que en general en los procesos de diálogo los temas en los territorios siempre varían, pero siempre hay puntos en común, y lo voy a categorizar en tres temas para que de pronto provocar también reflexión sobre eso. Lo primero está lo que la gente quiere escuchar, ¿no? En los procesos de diálogo. Y lo que la gente quiere escuchar en general es hablar de oportunidades de trabajo, de contratación de bienes y servicios, de oportunidades para ellos mismos y sus familias y sus comunidades, ¿no?
Eso es común a todos los territorios y eso es parte de lo que es necesario abordar, porque decir que no lo vamos a abordar generalmente no funciona tampoco. La cuestión es cómo lo abordamos, cómo gestionamos las expectativas, porque no es la responsabilidad de una empresa poder responder a problemáticas tan estructurales como las brechas de desigualdad que hay en un territorio. Lo tiene que abordar con un conjunto de actores, ¿no? Entonces, ¿cómo superamos únicamente lo que la gente quiere escuchar inicialmente para no caer justamente en un diálogo más transaccional? Después yo veo una evolución fuerte y todo lo que está promoviendo Aaron y otras empresas en la región muestran que hemos avanzado mucho. Aaron lo decía muy bien, o sea, hoy en día las empresas están interesadas, o algunas en particular, las que comentaba él, están interesadas en tener un diálogo más profundo, más alineado no solo a minería, sino a las problemáticas importantes para el territorio, ¿no? Y conocemos territorios donde la mejor forma de dialogar es no hablar de minería, sino de hablar justamente de hacia dónde podemos ir como territorio, ¿no? Y cuando se puede hablar de cómo vamos a ir con ese desarrollo del territorio, ahí podremos hablar eventualmente también de minería, porque hay territorios donde la entrada por la minería es una entrada demasiado conflictiva. Y creo que hay que saber justamente adaptar estas entradas al diálogo en función de la diversidad de territorios. Y finalmente creo que hay una tercera categoría, y es algo que les queríamos compartir acá, y es que hay temas que todavía no estamos conversando o no lo estamos haciendo con suficiente audacia o compromiso, y tienen que ver con todos los temas de crisis climática, temas de biodiversidad, temas de género en particular, donde finalmente, y lo decías tú, Nicolás, a veces respondemos a inversionistas, tenemos el conocimiento como empresas de todo lo que está pasando en términos de crisis climática, de crisis de biodiversidad, de crisis social, y nos limitamos a veces a reportar esa información hacia adentro o hacia inversionistas, cuando esos temas deberían ser parte de la conversación en territorio. Y lo curioso es que hay muchos territorios donde esos temas no son los que necesariamente mueven más a la gente, ¿sí? Porque la gente quiere escuchar eventualmente otras cosas. Pero no es porque la gente quiere escuchar otras cosas que nosotros como empresas o organizaciones no tenemos la responsabilidad de plantear estos temas en la agenda. Y ahí es donde pensamos que la ciudadanía es una ciudadanía que nace desde las instituciones, Rolando lo mencionaba, nace desde las personas, y nace desde las empresas también. Entonces, si la empresa tiene el conocimiento por participar en escenarios globales o regionales de qué es lo que implica la crisis climática hoy en día, debería ser uno de los actores que lidere estos temas en la conversación en los territorios. Que la gente no se interese mucho a eso por ahora, no creo que debería ser un impedimento para plantear estos temas. Creo que es parte del liderazgo también que tenemos que tener como ciudadanos comprometidos con lo que está pasando. No caigamos en la esquizofrenia de tener por un lado una COP que plantea los desafíos que está planteando y por otro lado nosotros hablando de todo menos eso en los territorios donde estamos trabajando, ¿no? Como reflexión. Ya, gracias. Muchas gracias, Guillén. Rolando, pasando la palabra a ti, y aquí también entraron algunas preguntas, una muy relacionada a la que yo también te iba a hacer, y es un poco relacionado a lo que tú mencionaste en términos de la institucionalidad, ¿no? ¿Cómo tú ves, digamos, tú claramente dijiste que tenemos que trabajar en avanzar con la institucionalidad? Entonces, oír un poco de ti, ¿qué expectativas tú tienes del sector privado, ¿no? Cuando, digamos, todavía no hay esa institucionalidad, porque, digamos, muchas veces esperar no es una solución. Y eso va muy de mano de una pregunta o un comentario que entró por el chat que dice que se tiene que perder el miedo al Estado, que es necesario involucrar proactivamente al sector público y no dar por sentada su actuación. Esto en una mirada holística, no solamente en la gestión de conflictos, ¿no? Entonces, ¿cómo el sector privado y también otros actores pueden trabajar en conjunto para avanzar estos temas? Después también hay una pregunta aquí para ti. ¿Cómo aborda la Defensoría del Pueblo
los conflictos socioambientales con relación al sistema de alerta temprana. Entonces es un tema muy específico, y la protección de derechos de las personas. Y por último, también tú lo comenzaste a mencionar, pero ahí creo que se cortó un poco la transmisión, era también en relación a al cumplimiento de las mesas de diálogo, ¿no? Oír un poco esa experiencia, cómo les ha ido en Perú y cómo asegurar que estas mesas se tomen, ¿no? realmente sean una herramienta para avanzar en los territorios. Y bueno, y con gusto reflejar en cualquier punto que Guillén y Aaron mencionaron. Gracias, Nicolás, y gracias a los participantes por las preguntas. Quizá empezar con un par de datos de nuestro sistema de monitoreo. A la fecha hay 218 conflictos sociales en el Perú. Hemos tenido un incremento en el último mes de 8 casos. No lo teníamos desde el 2013. Desde el 2013 que no se presentaban tantos casos en un solo mes, ¿no? Y 4 de ellos son casos vinculados a la minería, un caso vinculado a hidrocarburos, otro a la construcción de un megapuerto en Chancay, en la zona de la costa peruana, otro en relación a un asentamiento arqueológico y un problema universitario muy intenso que se vive en el departamento de Ayacucho. De ese total de casos, el 70%, alrededor del 70%, son casos que están en diálogo. Eso es algo de lo que debemos felicitarnos en el Perú. O sea, yo sacaría como una conclusión relevante que, a pesar de todas las dificultades, en el Perú los ciudadanos están apostando por dialogar. Es decir, las medidas de fuerza que se toman, las movilizaciones, que a veces son muy agresivas y muy violentas en enfrentamientos con la policía, no tienen como objetivo minar la institucionalidad, no tienen como objetivo reemplazar el sistema democrático por otro, no tienen ese componente político radical. Lo que tienen es un deseo de reivindicación de derechos y de establecer una comunicación con el Estado. Entonces ahí yo lo que advierto en relación al diálogo es que hay una necesidad muy grande de comunicarse de los distintos sectores sociales, porque han encontrado en el espacio de diálogo una oportunidad para vivir una experiencia de reconocimiento. Es decir, cuando se vive en una zona a más de 3.000 metros, 4.000 metros de altura, donde no hay comisaría, no hay un banco de la nación, no hay una dirección de escuela, etcétera, todo eso significa para la población un olvido del Estado y una limitación muy grande de poder canalizar sus demandas. Entonces, esa situación de aislamiento va generando un sentimiento de rechazo, de aversión a todo el sistema. Es decir, cuando uno dice por qué la ciudadanía progresivamente se ha ido desidentificando con el sistema democrático, la respuesta es porque no ven al actor democrático presente en el lugar y sus necesidades no están adecuadamente canalizadas. Y entonces el diálogo aparece como una necesidad, porque además estamos frente a una sociedad cada vez más activa. A veces algunos desde el Estado, desde las burocracias, piensan que estamos en el Perú de los años 70, pre-internet, ¿no es cierto? Ahora con mucha facilidad se accede a información, las sociedades están más enteradas, pueden hacer un control, aunque todavía incipiente, pero están más informados de cómo se maneja el presupuesto en el municipio, en el gobierno regional, si se están respetando las prioridades de la población. Y cuando eso no ocurre, evidentemente, las posibilidades de reaccionar de una manera, digamos, bastante integrada, cohesionada por parte del grupo social son muy altas. Con esas dos observaciones, yo diría también que hay que distinguir entre lo que son las mesas de diálogo y el diálogo político en general. El diálogo político es y debe ser una práctica continua en el Estado. Y nosotros apostamos en la Defensoría por el fortalecimiento de las instituciones, porque las mesas de diálogo tienen un objetivo muy específico. Hay que negociar, hay que
conseguir respuestas a las demandas planteadas, llegar a acuerdos, cumplir con esos acuerdos. Pero en ningún caso creemos que las mesas de diálogo son la alternativa a la institucionalidad. Ahí incluso podemos decir que estamos ante la paradoja del diálogo. En la medida que el diálogo, fíjense ustedes esta trampa, ¿no? En la medida que el diálogo sea mucho más eficiente, las mesas de diálogo sean mucho más eficientes, el incentivo para ir por las mesas de diálogo será mayor y no el ir por los procedimientos regulares, administrativos, judiciales, constitucionales, por las prácticas políticas. Entonces, si simultáneamente a las mesas de diálogo no fortalecemos la institucionalidad para que los problemas vayan por ese curso, estamos jugándole en contra de la institucionalidad democrática. Entonces, no proponemos una institucionalidad paralela. No queremos que los problemas se resuelvan permanentemente a través de mesas de diálogo. Creemos que las mesas de diálogo son absolutamente necesarias, pero son excepcionales. Son excepcionales, en tanto logremos una institucionalidad mucho más eficiente. Ahora, en relación a algunas de las preguntas que se han planteado, las expectativas sobre el sector privado, ¿no? Hace poco ha habido en el Perú lo que después de la pandemia ha vuelto, que es la Conferencia Anual de Ejecutivos. Es el evento empresarial más importante del Perú. Y se reúnen allí todos los empresarios, representantes de sociedad civil, representantes del Estado. Y el lema que ha sonado más fuerte en esta conferencia anual es que política y economía no pueden seguir yendo separadas, que no pueden ir por cuerdas distintas, sino que hay, evidentemente, una conexión muy estrecha entre una y otra y que toca al empresariado también asumir la responsabilidad sobre los asuntos públicos. No se trata únicamente de moverse en el mundillo de los intereses privados o en las fronteras de la empresa, sino hay que preocuparse por lo público, porque en la medida que uno se preocupa por lo público, lo privado también estará garantizado. Hay que ir más allá de pensar que el mercado es la empresa. No, la empresa es un actor en el mercado. En el mercado hay consumidores, hay proveedores, hay bienes públicos, está el Estado, está la sociedad en su conjunto, están los tributos que llegan a la sociedad en su conjunto, etc. Entonces, el funcionamiento del mercado le interesa, es un bien público, no es un bien privado, ¿no? Entonces no reduzcamos el mercado a los intereses únicamente de las empresas. Y por otro lado, en esa conferencia, en esta reunión de empresarios, ¿no es cierto?, se ha expresado una preocupación muy grande por lo que pueda pasar el próximo año en el Perú. Es decir, nuestro crecimiento este año será de 3%, ¿no? Máximo 3%. Incluso hay una tendencia a corregir a la baja. Pero no está mal si uno mira la región también, ¿no? Hay países que no van a crecer nada. Estamos impactados por la situación externa, evidentemente, ¿no? Hay un problema de suministro de energía, hay un problema de compra de urea, por ejemplo, para que continúen la siembra en la agricultura, hay un problema de crisis alimentaria, hay una inflación de los precios principalmente de la canasta de alimentos. Es decir, tenemos una circunstancia difícil y además se calcula que el 16% va a ser la caída de la inversión minera el próximo año. Y eso sí, efectivamente, tiene una preocupación porque, digamos, alrededor del 9 y el 10% del PBI en el Perú es minería. Más del 60% de las exportaciones provienen de la minería. Alrededor del 15-17% de los tributos que se pagan provienen también de la minería. Entonces tiene una presencia importante. No vamos a decir el Perú es un país minero o exclusivamente minero o dependiente absoluto de la minería. No es así. El Perú ha logrado una relativa diversificación en estos años, pero sigue siendo un factor muy importante y más aún en esta circunstancia de crisis en la que se requiere cada sol, cada dólar que entre al erario nacional para atender esos más de 2 millones de nuevos pobres que nos está dejando la pandemia en el Perú. ¿Okay? Entonces, ahí se necesita cosas muy concretas, por ejemplo, como las que en la Convención Minera recuerdo haber planteado, la participación de los empresarios mineros en el control del gasto por concepto de canon. Es decir, como sabemos, el canon es el 50% del impuesto general a las ventas que pagan las empresas. Ese canon tiene una fórmula de distribución entre los distritos, las provincias, las regiones, ¿no? Incluso universidades de las zonas, de las áreas de influencia del proyecto.
Entonces, el Cano viene a ser un recurso extraordinario que puede llegar a significar la gran oportunidad de saltar al desarrollo de varios de estos pueblos. Pero el canon está intermediado por las entidades estatales, es el municipio, es el gobierno regional el que administra estos fondos. Por consiguiente, si el municipio es ineficiente o si el municipio tiene gente corrupta, ese dinero se perderá, lamentablemente, ¿no? En algunos casos porque no se convertirá en buenos proyectos, en otros casos porque se lo robarán, ¿verdad? Entonces, todos tenemos la obligación. La participación ciudadana en el presupuesto participativo, en el Consejo de Coordinación Local, Regional, a través de demandas de rendición de cuentas, de presentación de habeas data para recuperar información del Estado, solicitar información. Es decir, hay muchos recursos que las leyes prevén para que los ciudadanos participen en el control social del poder. Pero también hay empresas que por su capacidad profesional, técnica, pueden jugar un rol importante. Y yo dije esto en la Convención Minera, convencido de que esos equipos de abogados, de ingenieros, de economistas, etcétera, le pueden echar un ojo a cómo se está gastando el dinero que ellos mismos tributan, ¿no? Si se está transformando en beneficio para la población o no. Y si no se está transformando, activar las normas jurídicas correspondientes para que eso ocurra. Convocar a la Contraloría General de la República para que examine esas cuentas en detalle y ver y asegurarnos todos de que ese dinero va a beneficiar a la población. Porque si eso no ocurre, la población vuelve nuevamente la mirada sobre la empresa y la responsabilizará a ella específicamente de que su vida no haya mejorado. Entonces tendremos la repetición inacabable de la conflictividad social allí, si no se producen estos saltos cualitativos en la mejora de la calidad de vida. Luego se pregunta por el sistema de alerta temprana. Efectivamente, las alertas tempranas son un recurso útil, ¿no? Pero que está muy asociado a la rapidez y la oportunidad con que se tenga la información. Ahí hay limitaciones, desde luego. Como yo mencionaba al principio, el Perú no es un país fácil para desplazarse, para llegar a sitios alejados y recoger buena información. La Defensoría tiene 40 oficinas a nivel nacional con personal calificado para hacer este trabajo de recoger información, pero tenemos, por supuesto, una agenda muy grande de derechos fundamentales. Uno de nuestros trabajos es este, ¿no? Y confiamos en nuestra información, pero no podemos llegar a todo lado ni estamos totalmente al tanto de lo que pasa en el Perú. Por consiguiente, se necesita un sistema integrado de información donde no solo las oficinas que previenen conflictos participen, sino en general todas las agencias estatales pueden estar a disposición para proveer información útil para la gestión de conflictos, ¿no? Y por otro lado, la alerta efectivamente es un aviso que de manera anticipada puede ayudar a conducir el conflicto por la vía del diálogo o por la vía de la ley. Es extremadamente útil, siempre y cuando al otro lado, quien recibe el aviso, esté persuadido de que tiene que ejercer sus competencias y actuar oportunamente, ¿no es cierto? Pero porque pueden llegar las alertas y sin embargo no se movérseles un pelo, ¿no? Y eso hemos visto repetidamente. Ahora, la alerta no solo es un aviso respecto de un riesgo, como actos de violencia, por ejemplo, o el surgimiento de algún conflicto, sino que la alerta debe servir también para avisar de oportunidades para dialogar. Es decir, puede dar una alerta en sentido positivo. Es decir, comunico que me he encontrado en una reunión con el dirigente A y el dirigente A me ha dicho que está dispuesto en el cortísimo plazo a sentarse a dialogar con el Estado, con la empresa y pensar en resolver el problema. Esa es una alerta constructiva, es un llamado a que se pueda recomponer las cosas. Y en relación al cumplimiento de acuerdos, hemos publicado un informe hace unos meses, una colaboración justamente de GIZ, y en ese informe damos cuenta de la naturaleza del acta. Y quisiera ahí mencionar algo que Guillén y Aarón han mencionado también respecto del diálogo, ¿no? Efectivamente, el incumplimiento de acuerdos puede tener su origen en un mal diseño del diálogo. Ahí la competencia de los equipos que organizan los espacios de diálogo debe ser la más alta
porque de eso depende el desenlace, de cómo esté diseñado el espacio de diálogo. Y hay que tener en consideración varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la interculturalidad en un país como el Perú y en un país como Ecuador, Bolivia, Colombia, ¿no? Que tenemos presencia de culturas diferentes con las que hay que establecer una relación de respeto y de una escucha muy atenta, porque estamos ante sistemas de creencias distintos a lo que son más occidentales, más urbanos, más citadinos, ¿no? Luego, las mediaciones tienen que ser muy eficaces y por personajes o funcionarios o terceros o de la sociedad civil con una gran reputación y con habilidad y conocimientos en la materia. No se puede improvisar una mediación. Los espacios de diálogo a veces se extravían porque no hay una conducción adecuada. Y por supuesto, el cumplimiento de acuerdos. De eso hemos dado cuenta en este informe, porque el impacto de incumplir un acuerdo es muy fuerte. No solo por lo que hemos sostenido de que el conflicto vuelve, ¿no es cierto? Y vuelve a veces con una carga de agresividad y de violencia mayores, porque se ha experimentado una frustración, sino porque se desacredita el espacio de diálogo y porque la autoridad pública pierde legitimidad. Cuando la autoridad que ha firmado un acta y se ha comprometido a incrementar el salario a los maestros o a construir una posta médica o un puente, no lo hace dentro de los plazos establecidos, esa autoridad ha perdido su reputación, ha afectado a la institución a la que pertenece y por consiguiente el Estado progresivamente se va deslegitimando en esta zona. Volver luego va a ser muy difícil a restablecer esa relación, ¿no? De manera que el cumplimiento de los acuerdos es indispensable. Y eso requiere que entendamos que el acta, en principio, es un documento político que expresa un compromiso de hacer o de no hacer o de dar, ¿no? O para decir esto en términos del derecho civil, sino que además ese documento debe ser convertido en un documento de carácter administrativo que pueda entrar en los procesos de gestión pública, para que pueda ser trazable. Es decir, el impulso del cumplimiento de los acuerdos no puede seguir siendo la voluntad política. Tiene que ser el cumplimiento obligatorio de aquello a lo que se han comprometido. Pero para que eso ocurra, el acta y los acuerdos tienen que ingresar en los procesos de gestión pública de cada una de las entidades comprometidas. De esa manera sí se puede hacer un seguimiento y una exigencia de cumplimiento, ¿verdad? Y por otro lado, se requiere... Si puedes ir cerrando, por favor, solo porque ya estamos casi al fin de nuestro tiempo. No, está bien, yo me quedo ahí, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y disculpa interrumpirte, solo yo prometí que íbamos a estar en tiempo, ya que son las 12:30 aquí en Santiago de Chile. Agradecerles muchísimo, tanto a Olami como a ti, Rolando, Aaron y Guillén. Creo que es una conversa que podríamos seguir en varias horas y de repente próxima vez nos reunimos para conversar sobre eso de nuevo, de este tema tan importante. Yo creo que lo que yo llevo y que también los tres mencionaron, esta importancia de crear la confianza con los actores alrededor de los proyectos mineros en estos territorios y es absolutamente clave y co-construir qué tipo de desarrollo quieren, ¿no? Es muy importante y la rapidez en que se puede destruir esa confianza es muy rápida, ¿no? Toma mucho tiempo para crear esa confianza y si alguien no cumple, digamos, con los acuerdos o esa confianza se puede destruir muy rápidamente con mucho trabajo que se ha ido estableciendo. Entonces ese es como un punto central que yo llevo de la discusión y también muy agradecido por estas herramientas, Guillén y Aaron, que están trabajando, porque creo que aunque este tema es bastante amplio y bastante, digamos, flexible en términos de especificidades en los territorios, creo que también ayuda mucho tener como una guía de cómo hacerlo y de también después tener buenas
buenas experiencias de los territorios para llevarlo de nuevo a otras regiones que también están, ¿no?, en esto. Entonces, agradecerles muchísimo también a los participantes y les deseo un lindo día o linda tarde, dependiendo de dónde están. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nicolás, hasta pronto. Gracias, Rolando. Un gusto. Hasta luego. Gracias Gracias a todos. a todos. Hasta pronto.